Ok, bueno, entonces vamos a darle inicio a la sesión de hoy, que es sobre costos. Entonces, vamos a hablar de costos y gastos, la separación la separación de estos costos. Cabe resaltar que este es un tema que va a entrar en el examen el día sábado y adicional, tienen un taller que ya se los monté, pero todavía no lo han debido realizar, puesto que no les he dado la clase. Entonces, vamos a iniciar con los costos. Debemos tener en cuenta que para proceder bajo estos lineamientos de estos costos en una organización, debemos tener claro a qué hace parte los costos y a qué hacen parte los gastos y como para qué nos sirve. Entonces, teniendo claro para qué son los costos, qué son los gastos, y la división entre los costos fijos y variables nos permite determinar el costo unitario de cada producto que nosotros tengamos en la organización. Entonces, inicialmente el costo, o qué son los costos, son los desembolsos y deducciones causados por el proceso de fabricación o por la prestación del servicio. Me gustaría que siempre tomaran nota con referente a lo que les voy explicando, porque no todo el contenido se encuentra en la plataforma. Entonces, ahí en plataforma hay algunas cositas y otras que yo les doy, pues cuando les doy la clase virtual. Entonces, me gustaría que tomaran nota. Entonces, nuevamente repito, los costos son los desembolsos y deducciones causados por el proceso de fabricación o por la prestación del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que todas dentro de la organización, que todos los procesos que tengan que ver con producción, es decir, con la fabricación o con la prestación del servicio de ese producto o de ese servicio, hacen parte de los costos. Y los gastos son los desembolsos y las deducciones causados por la administración de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que toda deducción que se haga o todo desembolso que se haga por la parte administrativa tiene que ver directamente con los gastos. Entonces les doy ejemplo de costos o de los costos. Entonces, un ejemplo de los costos es la mano de obra, porque directamente, tiene que ver directamente con la producción, ¿cierto? La materia prima también es un costo, porque tiene que ver directamente con la producción. Y teniendo en cuenta que son los desembolsos y las deducciones causados por el proceso de fabricación, entonces miramos, o sea, podemos mirar aquí que la materia prima hace parte de los costos. Otro ejemplo de costos, los materiales de consumo o insumos. Otro que hace parte de los costos, fletes. Otro de los costos es arrendamiento del local de la planta. Otro de los costos es los servicios públicos. Otro de los costos es la depreciación de las máquinas y equipos. Y otro que hace parte de los costos son los daños y reclamos. Estos son unos ejemplos que yo les traigo pues a colación. Pero hay muchísimos que hacen parte de los costos. Recuerden que los costos es todos los desembolsos o deducción que tienen que ver con la producción del producto o del servicio. Y los gastos, ya habíamos dicho que era lo que tenía que ver con la parte administrativa. Entonces, ¿qué hace parte de gastos? Los sueldos del gerente, los sueldos de la secretaria, los sueldos del mensajero, los sueldos de la aseadora. Profe, pero ¿por qué si acá en costo nos dijo que los sueldos y salarios del personal de planta? Recuerden que el personal de planta es el que está directamente sostenido por la producción de ese. Denme un momento y les voy admitiendo aquí a las personas que van ingresando. Entonces, sueldos y salarios del personal de la planta. Mire que no les estoy diciendo los administrativos, sino personal de la planta. Tiene que ver directamente con la producción del producto o del servicio.
Cuando ya hablamos de los sueldos y salarios del personal administrativo, entonces hablamos del gerente, del secretario, del mensajero, del aseadora, porque estos no tienen que ver directamente con la producción del producto, sino unos, por decirlo así, unos agregados a la parte administrativa. Acá tenemos también otros ejemplos de gastos, son los vendedores, arrendamiento de oficina. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Está el arrendamiento de la oficina, que es donde está ubicada todas las personas que prestan el servicio para vender el producto o el servicio, pero tiene que ver estrictamente con lo administrativo, a diferencia del que está en los costos que dice arrendamiento local de la planta, es decir, donde tengo ubicada la planta y ahí se está haciendo todo el proceso de fabricación. Entonces, arriendo de local de la planta hace parte de los costos y el arriendo local de la oficina hace parte de los gastos. La papelería hace parte de los gastos. El correo, el teléfono, los gastos de publicidad hacen parte de los gastos. El transporte, el mantenimiento de vehículos, las capacitaciones que tenga la empresa, todo eso hace parte de los gastos. Entonces, hay una división que se da dentro de los costos. ¿Y cuál es la división? Hay dos clases de costos, costos fijos y costos variables. Repito, costos fijos y costos variables. Los costos variables tienen que ver cuando su valor aumenta o disminuye cada vez que la producción y venta aumentan o disminuyen. Entonces, cuando yo les hablo de que en los costos está mano de obra, sueldo de planta, salarios de planta, materias primas, materiales de consumo, fletes, arrendamiento de local, servicios públicos, depreciación. Entonces, todos esos costos yo los tengo que dividir. ¿Cuáles hacen parte de costos variables y cuáles hacen parte de costos fijos? Los costos variables son los que aumentan y disminuyen dependiendo de la producción que tenga la empresa. Entonces, si mi empresa es fabricadora de tela, entonces, ¿cuál sería la materia prima de esa empresa o de esa fábrica? El algodón. ¿Qué más? La lana. Sí, tela. ¿Qué más? El hilo. El hilo. ¿Qué más? Las Tijeras. máquinas de... Eso. Entonces, todo eso hace parte de las materias primas. Todo, o sea, tenemos que mirar la organización o tenemos que mirar la empresa y a partir de ahí entonces poder identificar qué hace parte de costos y qué hace parte de gastos. Y cuando ya tengamos los costos establecidos, entonces tengo que mirar y definir cuáles hacen parte de costos variables y cuáles hacen parte de costos fijos. Entonces, les repito, los costos variables se llaman variables porque su valor aumenta o disminuye cada vez que haya producción y que las ventas aumenten o disminuyen. Es decir, a mayor venta voy a tener o voy a necesitar más materia prima. A menor venta voy a necesitar menos materia prima. Igual, a mayor venta voy a necesitar mano de obra, a menor venta voy a necesitar menos. Comisión sobre las ventas. Cuando trabajo por comisión, estas aumentan o disminuyen según la producción que tengamos. No voy a vender 1000 prendas, entonces tengo una comisión con referente a esas 1000 prendas, pero el otro mes voy a vender 2000 prendas, pero estoy ganando por comisión. Entonces ese hace parte de costo variable porque está aumentando y disminuyendo según la producción que tenga. Los empaques para vender esas blusas. Si normalmente vendo 1000 blusas, en un mes y al siguiente mes me piden 3000 blusas, entonces los empaques obviamente van a subir. Entonces, hace también parte del costo variable. Recuerden, aumenta o disminuye según la producción que tengamos. Igual los fletes, igual las mercancías o los insumos o los repuestos que necesitemos para ese tipo de organización. Aumenta o disminuye según la producción. Esos hacen parte de costos variables. Como su palabra lo dice, varía en su aumento o en su disminución según la producción. Teniendo claro que en la definición anterior de los costos
todo lo que tenga que ver con costo hace parte de producción y todo lo que tenga que ver con gasto hace parte de administrativo. Luego de esto, y ya dividiendo los costos fijos de los costos variables, pasamos a los costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos o qué tiene que ver con los costos fijos? Se llaman fijos porque su valor no depende del volumen de la producción. No depende. O sea, esto pueden subir, bajar, pero no va a depender de la producción que hagamos mensualmente. Entonces, ¿qué hacen parte de los costos fijos? Si yo les digo a ustedes, el sueldo de la planta, Fijo. El sueldo de los trabajadores, los gastos de la energía, los servicios públicos, ajá, la administración. exactamente, eso no va a subir ni va a aumentar si yo vendo 1000 o si vendo 500. Los servicios públicos sí aumentan dependiendo de la producción. Dependiendo de la producción, exacto, exacto. Eso es lo que tenemos que tener claro. Dependiendo de la producción, nos aumentan o nos disminuyen esos costos. Pero en los fijos es lo que tenemos que tener ahí en cuenta. Hace parte de la producción, pero no va a subir ni va a aumentar, perdón, no va a aumentar ni va a disminuir si vendo 1000 o vendo 500, si vendo 10.000 o vendo 30.000. Entonces, yo les digo, ¿cómo, Margen? Dentro de esa entra el arriendo. Exacto, porque el arriendo a mí me arrendaron por 5 millones de pesos. Eso es un costo. Si es en la planta, es un costo. Pero si me ponen o me determinan si es variable o es fijo, yo tengo que ver si ese arriendo fue. ¿Cómo? Ese es fijo, porque puede variar de pronto en un año o 2 años, pero igual no va a tener nada que ver con el volumen de producción que tenga la empresa. Exacto, no tiene nada que ver con el volumen de la producción y ese es constante. Siempre voy a pagar un mismo sueldo, puede que dentro de un año me lo suban, pero siempre va a ser fijo. Entonces, igual los sueldos de los empleados de la planta, o sea, ellos con sus prestaciones, ellos ganan 5 millones de pesos. Todos los meses van a ganar 5 millones de pesos porque ellos no están ganando si hacen 10.000 o si hacen 50.000. Ellos están ganando porque tienen un sueldo fijo. Ahora, si yo les digo, no, es que esos salarios de esas personas de la planta van a ganar por comisión, entonces, ¿qué vendría siendo? Ya ahí sí entra en costo variable. Costo variable, porque va a aumentar o disminuir dependiendo de cuánto voy a vender. Mantenimiento de las máquinas y equipo de producción. ¿Eso hace parte de qué? ¿Costos qué? Costos fijos. Costos fijos, ¿sí? Todos los meses, si hay que hacerle un mantenimiento a la planta, voy a pagar, todos los meses hay que hacerle un mantenimiento a la planta, entonces voy a pagar esos costos fijos. Bueno, tenemos acá alquiler del local de la planta, ya habíamos dicho que es un costo fijo. Entonces seguimos acá. Seguimos acá entonces con lo que es los gastos. No, vamos a seguir aquí para darle otros ejemplos de costos fijos. Entonces, acá tenemos costos variables de la industria. Entonces, tenemos varias empresas y dentro de los costos variables tenemos la materia prima. Entonces, si yo les digo de confecciones, ¿cuáles harían parte de la materia prima? Ya me dijeron que tela, encaje, hilos, botones, ganchos, empaques, entre otras. Y si les digo cuáles son la materia prima, ¿cuál es la materia prima de la panadería? ¿Cuál es? ¿Qué viene siendo? Esa sí la tengo clarita, yo soy panadero de hecho. Bueno, entonces harina, azúcar, huevo, sal, aceite, levadura, maíz, mantequilla, leche, queso, entre otros, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver para ustedes poder prestar el servicio o vender el producto de la empresa que tienen. Si les digo de cerrajería, entonces la materia prima es lámina de hierro, varillas, chapas, manijas, pintura, bisagras, tornillos. Si les digo que la empresa es de calzado, entonces la materia prima son cuero, tela de forro, tapas, tacones, suelas, tintas, entre otros.
¿Y qué otra parte, qué más hace parte de ahí de esos costos variables dentro de esas empresas? La mano de obra, ¿cierto? La mano de obra. Tenemos acá bueno, acá a lo que quiero llegar es ya le dije los gastos, ¿cierto? Los gastos es todo lo que tenía que ver con la parte administrativa. Todo lo que tenga que ver con la parte administrativa. Y acá tengo algo. Vamos a ver si me deja compartirlo. Al final, ¿qué necesitamos nosotros saber? O sea, ¿qué necesitamos diferenciar? Dentro y cuál es la actividad que ustedes tienen en la plataforma. Dice, seleccione o indique los costos y los gastos que tiene su empresa y determine cuáles son fijos y cuáles son variables. Entonces, ustedes vienen haciendo un trabajo de una empresa, ¿sí? Donde primero buscaron la necesidad de esa empresa, luego le armaron un plan de mercado a esa empresa, luego determinaron qué tipo de mercado necesita esa empresa según las necesidades que tenía y dependiendo o de acuerdo a la empresa que tiene cada quien, van a hacer el taller que está en la plataforma. ¿Qué deben hacer? Una columna donde estén todos los costos de su empresa y otra columna donde estén todos los gastos de la empresa. Y luego van a dividir los costos y me van a decir cuáles hacen parte de costos fijos y cuáles hacen parte de costos variables. ¿Cómo voy a saber yo cuáles son los costos fijos y variables y los gastos de cada uno de ustedes? Porque obviamente ya ustedes hicieron un cuestionario donde ustedes me dijeron cuál era la empresa. De todas maneras, cuando ustedes vayan a subir el taller, ustedes me dicen, profe, el inicio o el enunciado, mi empresa es la Coca-Cola. Entonces ya a partir de ahí, ustedes me deben decir cuáles son los costos y los gastos de la Coca-Cola y cuáles son los fijos y costos fijos y variables de ese producto. Entonces empiezan todo lo que ustedes necesiten para poder hacer la producción de ese producto, la Coca-Cola. Entonces me deben decir, bueno, para la materia prima o para la producción de la Coca-Cola necesito el envase, necesito el líquido, necesito, o sea, el agua, la tinta con la que le doy color, necesito las tapillas con la que tapo, todo lo que tiene que ver con, entonces, bueno, la materia prima, si tiene mano de obra, si tiene personal de planta, si tiene, que tiene, claro está que tiene, el arriendo del local y van dándome cada uno de los costos que tiene la Coca-Cola. Esto estoy hablando en específico de ese producto, pero cada quien tiene su empresa. Cada quien tiene su empresa y cada empresa con la cual trabajaron tiene sus costos y tiene sus gastos. Y esa empresa que tiene sus costos y sus gastos también tiene la división de los costos fijos y los costos variables. Entonces, la tarea es solamente identificar, ¿sí? en una columna los costos fijos, perdón, los costos y los gastos. Y luego de que me digan cuáles son todos los costos, me van a dividir los fijos de los variables, ¿sí? No me vayan a empezar a dividir de una vez fijo, variable, no. Quiero que me relacionen todos los costos en una columna y todos los gastos en otra columna. Y después me hagan la división de los fijos y de los costos fijos y variables. ¿Claro hasta ahí? Allí no se le va a estimar el valor a cada cosa. Sí, señora. Sí, señora, profe. O sea, en presencial yo les dije, como teníamos tiempo en presencial, yo les dije que cuando estuvieran haciendo ese ejercicio le colocaran valor. ¿Por qué? Porque esto les va a determinar a ustedes al final del ejercicio, ¿qué cosa? Que ustedes sepan el valor unitario de ese producto. Recuerden en la clase de mercadeo y venta, cuando hablábamos del plan de marketing, yo les decía, hay 3 aspectos con los cuales darle precio a su producto. El primero, estimar el costo unitario de ese producto. Segundo, mirar la competencia en cuánto vende ese producto. Y tercero,
tener una relación de cómo lo percibe o cómo está acostumbrada los clientes a comprar el valor de la compra de ese producto. Entonces teníamos 3 aspectos que tener en cuenta ahí: el costo unitario de ese producto, la competencia en cuanto lo vende y en lo que está estimado para el cliente comprar ese producto. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación de los costos y de los gastos y determinamos los costos fijos de los costos variables, ahí nos va a, y tenemos un monto de cada ítem, esto nos va a determinar al final, cuando nosotros sumemos cuánto nos dan los costos fijos, cuánto nos dan los costos variables, cuánto nos dan los gastos, pero ya eso son de pronto unas lecciones que ustedes verán más adelante. No sé si de pronto en algún momento la vieron en alguna materia, pero ahí nos va a determinar el margen de contribución del producto, nos va a determinar el precio de ese producto, nos va a determinar la rentabilidad que tengo de mi empresa, me va a determinar el punto de equilibrio, pero esos son otros temas pues que no hacen parte de esta guía, pero sabiendo eso, ustedes van a determinar todos esos aspectos que yo les acabo de mencionar. Entonces, cuando ustedes ya sacan el valor de cada uno de esos, ustedes empiezan. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, profe, yo me voy a gastar en costos fijos, tengo un estimado de 2 millones de pesos. En costos variables tengo un estimado de 5 millones de pesos. Y en gasto tengo estimado un monto de 3 millones de pesos. O sea, en total ustedes se están gastando en todo eso 10 millones de pesos. Y yo les pregunto, bueno, y esos costos y esos gastos que ustedes estiman es a un mes, pero ¿cuánto van a sacar de producción? Entonces, en la práctica, obviamente, ustedes saben cuánto están vendiendo, pero como están haciendo un ejercicio que es en el aire, ustedes no pueden, en estos momentos no saben cuántos productos estarían vendiendo, pero ustedes van a colocar un estimado. Entonces, ustedes dicen, bueno, profe, en ese mes que nos vamos a gastar 10 millones de pesos, pretendemos sacar 1000 productos, ¿sí? 1000 productos vamos a sacar. Con ese monto de materia prima necesito 5 millones de pesos porque necesito tantos envases y empiezan a sacar la relación. Entonces, cuando ustedes ya determinan cuántos productos van a sacar mensual con ese presupuesto que hicieron, entonces ustedes dividen 1000 productos entre los 10 millones de pesos a cómo estaría saliendo cada producto. ¿A cómo estaría saliendo? ¿A cómo? Les estoy haciendo una pregunta. A 1000, ¿no? Creo, a 1000. A 10,000. A 10,000. A 10,000. Ah, ok. Entonces ustedes dicen, a 10,000 pesos me saldría cada Coca-Cola. Lo que quiere decir que estamos desfasados, ¿cierto? Porque una Coca-Cola no vale 10,000. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros, cuando ya nosotros sabemos cuánto nos vamos a gastar en costos fijos, en costos variables y en gastos? ¿Qué nos permite? Que hay algo que está incrementando ese valor de ese producto. Entonces, yo les decía a sus compañeros presencialmente, y es que ahí es donde entra el plan de mercado. O sea, ustedes cuando estén dentro de una organización y les digan, mire, es que necesitamos hacer un plan de mercado porque hay un producto que no está teniendo mucha salida. Bueno, pero ¿por qué no tiene mucha salida? No, porque es que el producto está como costoso, pero es que no tenemos cómo bajarle el precio a ese producto. Entonces ustedes empiezan y determinan haciendo los costos fijos, los costos variables y los gastos, y ahí empiezan a buscar y a determinar qué es lo que está incrementando el producto que ustedes están, para la empresa que ustedes están trabajando. Entonces ustedes dicen, no, es que, mire, bueno, aquí tenemos en los gastos que hay 2 secretarias, hay 3 vendedores, hay 4 aseadoras, y la empresa no está vendiendo tanto como para tener tantos empleos. Entonces aquí nos está incrementando el sueldo y el valor del producto este componente. Entonces ustedes entran mire, hay que bajarle a esta parte administrativa con una secretaria, con una aseadora y con un vendedor tenemos. Entonces ya dejan de gastar
6 millones para pasar a gastar 3 millones, suponiendo que cada uno devengue 1 millón de pesos. Entonces empiezan acá en costos variables. Es que para la producción la materia prima que requiero me la venden en 5.000. Pero ustedes hicieron ya un estudio en el mercado y se dieron cuenta que la competencia compra la materia prima en 3.000, o sea, ustedes la están comprando 2.000 pesos más costosa. Entonces, ustedes entran bueno, hay que bajarle el costo a esta materia prima y resulta que de esos 10 millones en todas esas deducciones que ustedes hicieron, porque suprimieron cargos administrativos, le bajaron el valor a la materia prima, hicieron un convenio con el arrendatario y les rebajó el 50%, entonces ya no se van a gastar los 10 millones que tenían contemplado para esos 1.000 productos mensuales, sino que apenas se van a gastar 3 millones. Entonces, ya de esos 10 me bajó a 3 millones porque ya yo miré o inspeccioné en cada uno de los aspectos, en los costos fijos o variables y gastos, que era lo que me estaba determinando que ese producto estuviera tan costoso. Entonces, después de todas esas deducciones, bueno, listo, 3 millones de pesos. Entonces, los 3 millones de pesos yo los divido entre los 1.000 productos, entonces, ¿a cómo saldría el producto? ¿A cómo? A 3.000, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, a 3.000. Al 3.000 pesos. Entonces, ya yo podría determinar si ya en ese costo yo podría vender mi producto. Entonces, ya ese es el costo unitario de ese producto. El costo unitario. Ahora, el precio de venta. ¿Cómo le doy el precio de venta? El costo unitario es listo. Todo lo que yo me gasto y dividido por el número de productos que voy a sacar por ese monto mensual, me da el valor unitario de cada producto. Entonces, el valor unitario de cada producto fue 3.000 pesos. Ahora, el gasto, el precio al que yo lo voy a vender al cliente, o sea, el precio de venta, entonces ya yo determino ese precio de venta con el margen, la resta del margen de contribución que me da el valor de venta, eso sumado a cómo lo vende la competencia y eso sumado a cuál es la percepción del cliente en comprar ese producto, ¿sí? Entonces, pero ya esos son otros temas que seguramente lo verán en algún otro módulo. Este módulo lo que nos indica o lo que nos busca o la herramienta que busca es que ustedes determinen y conozcan qué hace parte de los costos fijos, qué hace parte de los costos variables y qué hace parte de los gastos. Porque ustedes determinando cada uno de esos aspectos dentro de su organización, ya ustedes pueden establecer un precio de costo unitario de cada producto. Y sobre todo porque ustedes ya determinan y empiezan a comprender qué hace parte de lo administrativo y qué hace parte de la producción del servicio o del producto. Bueno, no sé si tienen dudas. Profe, yo sí tengo una dudita. Sí, cuéntame. Profe, cuando usted dice que hacer 2 columnas, una de gastos y una de costos fijos y costos variables, quiere decir, pues le entendí así, no sé si estoy errada en lo que usted dijo. Hay que hacer la suma de los 2 costos primero y luego dividirlos. No, yo no les estoy diciendo que hagan suma de nada. Yo lo que les estoy diciendo es, hagan una columna y determine cuáles son los costos de su empresa. Hagan otra columna y determine cuáles son los gastos. O sea, no en precio. ¿Ya? Ahora, si quieren darle precio, háganlo. Pero lo que les estoy diciendo es, costos de la empresa. Bueno, profe, los costos de mi empresa son el arriendo del local donde tenemos ubicada la planta, si tiene. Los costos son, a ver, yo les digo. Los costos son, voy a vender eso por docenas, ahí tengo unos costos, voy a vender el sueldo del jefe, ese es otro costo, el sueldo del empresario, eso es un gasto, el teléfono, eso es un gasto,
necesito la materia prima, entonces eso es un costo. O sea, lo que ustedes requieren en cada columna, o sea, no lo que requieren, lo que tiene la empresa en costos y lo que tiene la empresa en gastos. O sea, como tal se van a manejar solo conceptos, no como tal se van a agregar valores numéricos. No, valores no. Ya para solamente que tengamos especificado o que sepamos y entendido diferenciar los diferentes costos fijos, costos variables y solo conceptos. Solamente conceptos, que ustedes sepan diferenciar entre costos fijos y costos variables y sobre todo que sepan diferenciar entre costos y gastos, pero sobre todo que sepan diferenciar cuáles son fijos y cuáles son variables con respecto a los costos. ¿Ya? Entonces, una columna de costos. Una pregunta. Ajá. Esto que usted nos está diciendo, esto se puede basar en una empresa como tal que elijamos o en una empresa como la que tuvimos de ejemplo en la tarea pasada. Llegaste tarde a la clase, Juan, porque acabo no hace menos de 10 minutos de decir eso. Ok, no sé, no escuché. Bueno, sí, tengo una pregunta. Dame un momentico, Valentina. Juan, van a coger la empresa con la que ustedes vienen trabajando. No me la cambien porque ya yo tengo en el cuestionario con qué empresas vienen trabajando ustedes. Entonces, a esa empresa, la cual ustedes eligieron para hacerle un plan de mercado, van a determinar cuáles son los costos y cuáles son los costos y cuáles son los gastos. Y después de eso me van a determinar cuáles son los fijos y cuáles son los variables con respecto a los costos. ¿Claro? Okay. Sí, claro. Muy claro. Valentina, cuéntame. Señor, mi pregunta es, en el caso de mi empresa, es una distribuidora ya con productos terminados, no fabrican. En este caso yo no coloco en los costos, no coloco materia prima. Exactamente, tú no tienes materia prima. O sea, a ver, tú no tienes materia prima con respecto a producción, pero tú sí tienes materia prima porque tú vas a comercializar. Pero ¿qué vas a comercializar si no tienes la materia prima? Es decir, el producto como tal. Exactamente. Estefanía, ¿tienes la mano alzada? ¿Qué otra pregunta tienen? Entonces, en el taller solamente van a colocar conceptos de los costos que ustedes tienen dentro de la empresa que escogieron para el plan de mercado, que es la misma con la que vienen trabajando al inicio de este módulo. Ustedes escogieron, cada quien escogió una empresa, esa empresa le hicieron un plan de mercado, determinaron cuáles fueron las necesidades y le dieron un tipo de plan de marketing a cada empresa. Esa misma empresa, ustedes la van a coger y van a decir, bueno, los costos de mi empresa son estos, los gastos de esta empresa son estos, y los costos se dividen en fijos y variables, y los fijos son estos y los variables son estos. Ya. Juan, Pedro, Diego, María, nombre, o sea, mencionados. Si quieren hacer el ejercicio colocándole unos datos, materia prima 50,000, tata 20,000, ya eso es si ustedes quieren, pero no se los estoy pidiendo ni se los estoy exigiendo. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces, mire, bueno, el examen será el día sábado, se los coloqué a la 1:30 de la tarde. Sábado 13 de marzo, 1:30 de la tarde. Hasta las 2:10. Tienen 40 minutos para solucionar 5 preguntas. ¿Qué les voy a hacer en el examen? ¿No hay posibilidad de cambiar el horario? No. Ya ese está fijo allí. Ya ese está fijo, exacto, porque unos no pueden en la mañana, otros no pueden en la tarde, otros no pueden. Entonces, tomé como el horario del mediodía, ¿sí? Para que fuera dividido en los que no pueden en la mañana y en los que no pueden en la tarde. Ya margen, ahí sí te toca... horario de almuerzo. Exactamente, en el horario de almuerzo. Sacrificar el almuerzo o pedir un permisito o algo, porque nos tenemos que acoplar todos al horario, porque no puedo darle gustos a cada uno porque está complicado. Unos no pueden en la mañana, otros en la tarde, otros no pueden. Y debo hacer el examen el sábado, sí o sí.
Profe, 1:30, perdón. 1:30, sí, 1:30. Hasta las 2:10. Tienen 40 minutos para desarrollar el examen. Tienen 5 preguntas dentro de ese cuestionario. Esas 5 preguntas, algunas son de múltiples respuestas, otras son de elija una sola respuesta y otra es rellene el espacio. De esas 5 preguntas, dime, Diana. Profe, qué pena. El examen va a ser con tiempo, ¿verdad? Sí, Usted va a ser dar un limitado. estimado tiempo, el que se le acabó el tiempo hasta ahí. Así es. Por eso les estoy diciendo, tienen 40 minutos para desarrollar el examen. Por plataforma. Por plataforma, exactamente. Los virtuales los van a hacer por plataforma. Ahora, si ustedes alguno quiere hacerlo presencial, pues me avisa y va y lo hace presencial. ¿Ya? Si lo quiere hacer en plataforma, obviamente los presenciales van a tener mucho más tiempo porque ellos están haciéndolo presencial. El examen presencial va a ser diferente al virtual y ya ustedes pueden comprender por qué va a ser diferente. ¿Qué más les digo? Bueno, nada. Cada pregunta, algunos son de una sola respuesta, listo, ese les vale 1. De pronto hay alguno que tiene que dar varias respuestas, entonces ese se divide según el número de respuestas que tenga que dar la pregunta y ahí se le va sumando si vale 0.2 cada inciso o si vale 0.5, dependiendo de cuántas respuestas deban dar en la pregunta. Y por lo menos en la parte de costos, en lo que es de costos, ustedes deben identificar que hace parte de costos fijos, costos variables. Entonces en esa les voy a poner 6, 7, 8, 9, 10 y ustedes me van a decir costo fijo, costo variable, gasto, costo fijo, costo variable o gasto, costo fijo, costo variable o gasto. Ahí determinando qué hace parte cada concepto que yo le dé. En ese, por lo menos, si pongo 10 en la pregunta, una de las preguntas, 10 que me digan los conceptos si son fijos o variables, entonces esa pregunta vale 0.1 cada inciso que ustedes aprueben. Costo fijo y era costo fijo 0.1. Costo variable y era costo variable 0.2. Y así suman el punto, un punto que vale esa pregunta. ¿Sí? Claro. Sí, profe. Correcto, sí. Señora. Bueno. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, entonces voy a permitirme a quitar la grabación para que entonces ya empecemos con las dudas y reclamos que tengan de pronto o aclaraciones que tengan con respecto al taller.